Creo que la polémica del fútbol femenino solo ayudará a ganar las elecciones de la derecha y la ultraderecha en España. Mira, no. La polémica del fútbol femenino va a servir para que se descubra y se abra todo el melón del problema del deporte femenino y los dirigentes y entrenadores que abusan de las competidoras. Nos horrorizábamos cuando nos enteramos que la gran, aquella dulcísima gimnasta, cuyo nombre he olvidado, la rumana, que sacó el primer 10, tan pequeñita, que era tan frágil, tan extraordinaria. Cuando volvió a Rumania la obligaron a ser la amante del hijo de la bestia de su dictador, cuando sabemos que sus entrenadores abusaban de ella. Cuando supimos que los entrenadores abusaban de las gimnastas estadounidenses que también ganaron medallas. Deberíamos tener motivos para indignarnos, porque sabemos qué pasa. No sabemos hasta dónde pasa. Ahora nos vamos a empezar a enterar. Pero no debería pasar. Y yo ayer contaba una cosa en Twitter. Mira, cuando yo tenía 17 años, más o menos, hacíamos un seminario, no me acuerdo ya exactamente qué, en casa de un amigo, porque su madre estaba traduciendo un libro y nos leía las traducciones de los capítulos, nos interesaba cuestiones sociales y políticas, y éramos varios compañeros del bachillerato que íbamos a casa de nuestro querido amigo y hacíamos estos seminarios con su madre. Y se empezaban a ver cosas raras, ¿no? Tú decías, bueno, igual vi mal, igual no es como yo lo veo, pero pues algo está raro aquí. Y algo está raro aquí y algo está raro aquí. Fueron varias semanas de esto, hasta que un día me despido yo de la señora y en vez de plantármelo, me planto un beso en la boca. Ella tenía 40 y varios, quizás 50, no lo sé. Pasaba los 40 fijo, no los volví a cumplir. Y yo tenía 17 años y me plantó un beso en la boca. Y yo sentí, primero, repugnancia, ¿no? Segundo, oye, no, tú eres la mamá de él. No, nuestra relación es de tú eres la mamá de él y él es mi amigo, no está para que se liguemos, ¿no? Luego fue claro que la señora estaba buscando llevarse a la cama a los amigos de su hijo. Obviamente me sentí mal, ¿no? No le había dado ni motivo, ni me atraía, ni nada por el estilo. Se me acabó la vida, no, pero era muy desagradable y no debería ocurrir, nunca debería ocurrir algo así, que alguien te dé un beso sin tu consentimiento. Entonces los hombres piensan que la chica que les gusta viniera y les diera un beso sin su consentimiento. Y dicen, ay, qué rico, sí, ¿cómo me voy a enojar si fulanita vino y me besó sin motivo? Ay, qué bien. Pero piensa que lo hiciera alguien que no viene al caso, que además tenga poder sobre ti, porque la mamá de un amigo tuyo tiene poder sobre ti. No le puedes dar una hostia como algunos. Ay, ¿por qué Jenny no le pegó a Rubiales? Pues, hijo, es su jefe, es un momento emocionante, está frente a todo el mundo. ¿Cómo crees que va a hacer eso? Pues es como cuando yo saludo a Fidel Castro, pero lo saludé porque no le voy a dar una patada, no voy a causar un incidente diplomático. No porque estuviera yo convalidando su dictadura, es porque uno actúa de acuerdo a la circunstancia que lo rodea. Es el caso de esta niña, que no le hizo lo más marro del mundo, no la violó, no la destrozó la vida, no, pero hizo algo que no debía hacer, man. Y si hizo algo que no debía hacer y además las leyes dicen que eso es punible, pues debe ser punible. Porque está mal. Y piensa que te pase a ti. Le decía a alguien, mira, yo podría usar el ejemplo de, claro, piensa que se lo hagan a tus hijas, que les planten un besorrón frente a millones de personas, un beso que ellas no quieren, que las pilla por sorpresa. ¿Te desagradaría? Sí, pero piensa que te pasa a ti. Que a los hombres también les pasa ahora. Y aquí viene lo más importante. A los hombres nos pasa pocas veces. A las mujeres les pasa muchas veces. A todas les ha pasado algo así. Que la toquen, que la besen, que la manoseen. A los hombres nos pasa poco, pero cuando nos pasa es desagradable. Es muy desagradable. Ahora pregúntate por qué les pasa más a las mujeres. Y eso te va a explicar por qué es necesario que deje de pasarles. Como no debería pasarle a nadie. Es así de sencillo. Politizarlo es idiota. Y estoy en contra de quienes lo politizan como, ay, esto es el gran logro de Irene Montero. Ni de lejos. Porque cuando pudo legislar esto, Irene Montero lo legisló mal y las consecuencias están allí. Pero es algo que no debe ocurrir. Es así de sencillo. A ver, por favor, mi hijo tiene 14 años.
Y a la luz de este escándalo, el otro día comiendo, le digo, a ver, Omar, ¿cuándo puedes besar a una chica? Cuando los dos quieren. Es tan difícil, es tan encabronadamente difícil ese concepto de que se besa a la gente cuando los dos quieren y si no, no. ¡Ay, la ultraderecha! Por favor.